Pasa a vosotros, hermanos. Un gusto verlos. Gracias por tus palabras, manos. Y permítenos, permítanme, mis hermanos, entonces iniciar con la reflexión que hoy tenemos en el programa de predicaciones. Está basada en la lectura que se hizo. Y ahí voy a extraer algunos conceptos, algunas ideas, nos sean de provecho a todos. ¿Quieren ubicarse nuevamente allí en la lectura? Por favor, ahí en el Salmo 107. El título que se le asignó a esta reflexión es Gracias a Dios por su misericordia. Así está en el programa de trabajo. Y es algo que considero, mis hermanos, es una costumbre, una bonita costumbre en nuestra vida. Al menos conviviendo entre nosotros, hay este tipo de expresiones de gratitud hacia nuestro Dios en todos sentidos en nuestra congregación. No es por demás, yo así lo considero, rescatar algunas ideas adicionales a lo que es nuestra práctica. Yo creo que podemos extraer alguna enseñanza derivado de la reflexión. Allí en el Salmo 107, mis hermanos, en el versículo 1 y 2, podemos extraer, mejor dicho, algunos conceptos interesantes. Me permito leerlo. 107, 1 y 2, dice así la palabra. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo, mis hermanos, entre otros más, pondera muchísimo un concepto que yo quisiera mencionar. En el Antiguo Testamento se pondera mucho a partir de los tiempos de David. No que antes no se diera, mis hermanos. Por eso me expreso así. Se le da una importancia relevante. Agradecerle a Dios. Que los de antes no lo hacían. Miren, de una manera manifiesta, no hay al menos registro bíblico en ese sentido. Hay evidencias, pero no es sino hasta la época de los salmos, y este salmo es un salmo que se dice es tardío. El Salmo 107 es una remembranza de viejos tiempos, pero que es compuesto ya en la época de Josías, en la época del cautiverio o posteriormente. Pero la gente del principio, mis hermanos, estaba muy limitada. Hablamos de hebreos, de los israelitas de la antigüedad, muy limitados hasta mentalmente, mis hermanos, para poder expresar de la mejor manera su gratitud a nuestro Dios. Es algo que en esta época podemos ponderar. Oía ahorita al inicio, mis hermanos, el fondo musical que ponía. ¿Lo pusiste tú, Mike? No sé, yo creo que a los jóvenes esa música no les gusta, pero ya a los viejos, perdón, ahí involucro a varios, no a todos, todos los que ya tenemos cierta edad y los que tenemos más, además, es una música que a mí me parece que es fantástica. Son notas musicales, mis hermanos, que en la antigüedad no pudieron disfrutar. Porque la música como la tenemos hoy, mis hermanos, realmente empezó a tener vigencia ahí alrededor de la Edad Media, cuando empezaron a hacerse composiciones orquestales, con instrumentos más completos, más refinados, y fueron aprovechados por los creyentes para agradecerle a nuestro Dios por medio del canto.
lo que es su misericordia. En la antigüedad esto no era así, mis hermanos. Ahorita quisiera tocar ahí 2, 3 aspectos. En este salmo, a pesar de que pues no se sabe quién lo escribió, no hay autor para este salmo, nos deja ver un sentimiento que yo les decía, muy hacia atrás no se tenía, mis hermanos. No que la gente no tuviera gratitud, me refiero a que la gente de la antigüedad no podía expresarlo de la mejor manera. Hoy tenemos la oportunidad, mis hermanos, hasta de acompañarnos de una pista, de una poesía muy bien llevada. Y yo creo que eso, mis hermanos, es magnífico. Antes los cánticos había un cántico, por ejemplo, hay un cántico muy viejo, el cántico de María, la hermana de Moisés, ahí registrado, ¿no? Y ese cántico, mis hermanos, debió de haber sido muy monolítico. Posiblemente era acompañado con música muy limitada en sonidos, comparada con la música que hoy tenemos. Con esto quiero decirles, mis hermanos, que a pesar de estas circunstancias, siempre ha habido en el corazón del hombre que se acerca a nuestro Dios este sentimiento de gratitud. Y expresarlo de muchas formas, así sea una forma primitiva, hasta una forma muy avanzada, es algo que nos debe de acompañar siempre en nuestra vida como creyentes. Porque, ¿qué dice el versículo 2 del Salmo 107? El versículo 2 nos dice, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Qué deben de decir los redimidos de Jehová? O sea, ustedes y yo. Estas palabras las podemos hacer nuestras. Tenemos que darle gracias a nuestro Dios por su misericordia. Y fíjense que la misericordia está muy ligada por ahí su servidor lo ha podido expresar de una forma, mis compañeros predicadores, nuestro pastor lo ha dicho de otra forma. La misericordia no es sino el no recibir lo que merecemos de parte de nuestro Dios. Aquello que no merecemos y que nuestro Dios, a pesar de que no lo merecemos, nos lo da, es motivo de gratitud, mis hermanos. Es motivo de gratitud, pero eso, mis hermanos, no cualquiera lo reconoce. Aún el creyente, mis hermanos, no cualquiera lo reconoce. Por eso David se volvió al menos es la evidencia que nos da la Escritura, un hombre sobresaliente. ¿Por qué él empezó, mis hermanos? Se dice que él fue el que compuso, el que inventó muchos instrumentos musicales en aquella época. Y la composición de los salmos, que no son más que cánticos, son sonetos, son poesía, que se podía cantar, que manifestaba el sentimiento del alma, mis hermanos. Y los que son redimidos de nuestro Dios, tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. Pero este salmo muy en particular, me voy a centrar en él, porque dice, uno de ustedes que me hiciera favor de recitar, yo creo que sí se lo saben, Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Se acuerdan? Es una expresión cortita ligado con la gratitud. O si alguien por ahí lo tiene y no lo quisiera recordar, es un consejo del apóstol para el creyente, obviamente. Solo me sabía una idea, pero ¿quieres? Te lo leo todo. No, la idea, May, por favor. Bueno, mi idea es dar gracias a Dios en todo, pero... Eso es lo que dicen. Sí, May, gracias. Sí, pues eso es lo que dice, ¿no? El apóstol dice, den gracias, dad gracias en todo. Y claro, eso es un análisis aparte que tendríamos que hacer y que se ha hecho. Pero algunos de nosotros necesitamos estar dando vueltas a los conceptos, mis hermanos, porque es posible que se nos olvidara dar gracias de todo, mis hermanos, de la enfermedad, de la salud, de los problemas, etcétera. Es un consejo que el apóstol por ahí nos da.
Pero muy en particular el Salmo 107, mis hermanos. El Salmo 107, vean por qué pondera la gratitud a la misericordia de Dios. Leo algunas pequeñas frases. En el versículo 4, leo el versículo 4, si lo tienen por ahí. ¿Quiénes tienen que dar gratitud? Dice aquí, aquellos que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Fíjense que el Salmo 107, en los primeros versículos, quizá del 1 al 16, nos muestra por qué fue compuesto este salmo. Y este salmo describe esas situaciones que llegamos a vivir todos en un momento dado. Aquellos que nos hemos sentido, como dice aquí, en la soledad del camino. A lo mejor habrá alguno de ustedes que nunca se ha sentido solo en esta vida, a pesar de estar acompañado. Hay veces que estando acompañados, hay personas que se sienten solos. Y aunque no es un momento de reflexión sobre cada una de estas situaciones, los que quizá lo hemos vivido, mis hermanos, es posible que entendamos la intención del salmista, de que tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia, porque por ejemplo, de la soledad, de andar como en un desierto, de ahí nuestro Dios, sin duda, a muchos de nosotros nos ha sacado. A pesar de vivir eso, vean lo que dice el versículo 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esta es otra condición que el salmista trata de rescatar. Fíjense que su servidor, si algo tengo, mis hermanos, nunca he padecido hambre. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no hemos padecido hambre. Si me equivoco, disculpen. Pero todavía en hermanos, yo creo que hoy hay hermanos que viven esa condición. ¿Por qué? Porque viven en zonas, en regiones del mundo, en donde el hambre está presente. Pero nos ha tocado vivir una época en la que muchos no hemos sufrido eso. Pero de los años 50 para atrás, en el siglo pasado, muchos de los hermanos, yo recuerdo de niño en la iglesia, manifestaban eso, mis hermanos, que comían una vez al día o sus hijos no comían como deberían de comer. Eran épocas difíciles, mis hermanos, que quizá no hemos vivido, pero que el salmista aquí lo rescata para sustentar por qué hay que dar gracias a nuestro Dios por su misericordia. Y también, como dice aquí, aquellos que estaban hambrientos y sedientos, nuestro Dios abrió camino, abrió los medios para que de ahí salieran. Vean lo que dice ahora el versículo 10. El versículo 10 dice, los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Habla de la condición, mis hermanos, en que muchos llegan a vivir, y es posible que aquí sí algunos vivamos en eso, mis hermanos. Es increíble que hay veces que a pesar de conocer la palabra de nuestro Dios, en la mente de algunos de nosotros pudiera haber pensamientos de muerte, pudiera haber pensamientos de querernos morir, de ya terminar. Y esto se da cuando hay circunstancias muy difíciles, mis hermanos, a las cuales nos enfrentamos en esta vida. Pero de ahí, mis hermanos, el salmista nos dice que la gratitud por la misericordia de Dios nos saca adelante. Fíjense que la escritura, mis hermanos, a pesar de que es palabra de aliento para nosotros, es posible que para algunos no sea totalmente de aliento. Entonces nosotros tenemos que forzar, nosotros tenemos que, déjenme así decirlo, obligar de alguna manera, mis hermanos, a que aquellos que viven esta situación tengan la oportunidad de darle gracias a nuestro Dios
por todo lo que sucede en su vida. Vamos a ver unos ejemplos que pudieran ayudarnos en eso. Si ustedes van a Hechos capítulo 28, mis hermanos, si son tan amables. Allá en Hechos 27 y 28. Vamos a leer desde el 27 un poquito, mis hermanos. Ustedes recuerdan que Pablo va camino a Roma. Va preso en un barco. Lo llevan para estar ante Nerón, ante el emperador romano Nerón. Y Pablo en el camino, mis hermanos, ustedes saben que el barco en el que va sufre naufragio. Y en esa situación, mis hermanos, en esa situación Pablo tiene que sacar adelante ese percance que tiene enfrente, que viene, mis hermanos, viene a meter a Pablo. Yo al menos así lo veo, a lo mejor usted no coincide conmigo, lo viene a poner en sombra de muerte. Aún antes, él sabe que va a Roma y allá va a morir. Él lo percibe, él lo siente, no es un viaje de placer, pero aún, mis hermanos, aún estando en esa situación, el apóstol tiene mucho que enseñarnos alrededor de estas expresiones. Ya cuando naufragaron, mis hermanos, me voy hasta ese momento, ya cuando naufragaron, el capítulo 27, el versículo 33, mis hermanos, dice así: y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Y esta acción, mis hermanos, es precisamente parte del fondo de la expresión de dar gracias. ¿Por qué dar gracias? Bueno, el motivo es suficiente cuando nuestro Dios nos saca de un problema, de una situación difícil como las que describe el Salmo 107. Pero acá Pablo nos insta, mis hermanos, nos invita a que podamos contagiar ese sentimiento a todos los demás, no solo creyentes, no solo a los que Jehová redimió, como dice el Salmo, sino obviamente también a toda la gente. En esa situación tan difícil, el apóstol invita a aquellos a comer 14 días de ayuno, mis hermanos. Qué difícil, pero hay un temor, una sombra de muerte sobre todos ellos. Yo creo que Pablo no es ajeno, pero ustedes saben que él recibe un mensaje de nuestro Dios. Y él lo comparte y les dice: vamos a comer para que se sientan mejor y vuestra salud no se vaya a perder. Y dice que el apóstol toma el pan y da gracias delante de todos y comenzó a comer él. Y vean el efecto en el versículo 36. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. ¿Qué propició el tener mejor ánimo, mis hermanos?
pienso yo que fue esa oración de acción de gracias. No fue aquí un cántico, no, sino fue la forma, yo creo que en que el apóstol demostró la gratitud. Aquella acción de gracias del pan, yo creo que iba y llevaba todo el matiz de carga, de muerte, para descargarla en nuestro Dios, para que aquellos hombres y el mismo Pablo pudieran tomar nuevo ánimo y seguir adelante en la vida. Esto no es fácil, mis hermanos. No es fácil salir de un hoyo. A ustedes lo han vivido. Esos hoyos existenciales, esos hoyos que nos meten en problemas familiares, del trabajo, ahí donde nos desenvolvemos. No es fácil salir de ellos. Y la gratitud cuando aún en esos momentos damos gracias por todo, esto viene a levantar el ánimo, y el ánimo es algo que necesitamos que nuestras sustancias cerebrales se empiecen a mover y empecemos, mis hermanos, a tener una mejor actitud ante la vida. Fíjense que Pablo, mis hermanos, nos sigue narrando el capítulo 27 y 28. Y llegando a una isla, porque ahí están, después del naufragio, están en una isla, creo que se llama, algunos dicen que es la isla de Malta, otros aparece como la isla de Melita, es la misma, sin duda alguna. Aún ahí Pablo, mis hermanos, sigue ayudando no solo a los que sobrevivieron del naufragio, que realmente fueron todos, sino que la gente, mis hermanos, la gente, después de haberlo visto que una serpiente lo pica en la mano y no muere, la gente, ustedes recuerdan por ahí que dice el versículo 6, me permito leerlo, dicen, pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados de temor, decían que era un Dios. Y después, mis hermanos, en el versículo 8, él sana a un enfermo de fiebre de disentería. Y después de ese acto, mis hermanos, Pablo dice la escritura ahora, el versículo 9, y este hecho también los otros que en la isla tenían enfermos, llegaban y eran sanados. Era un desgaste, mis hermanos, enorme para Pablo. Tendríamos que valorar el desgaste que tuvo Pablo en toda esta situación, tratando de hacer bien, a pesar de que la sombra de la muerte inmediata ya se había alejado, él seguía propiciando el bien para todos. Y él mismo, mis hermanos, él mismo se encamina, no huye porque él va preso, él quiere llegar ante Nerón, él quiere llegar a exponerle la palabra del evangelio a aquel emperador sádico, que lo conocemos en la historia cómo fue. Quería llegar ante él porque nuestro Dios lo había mandado. Y se vuelven a embarcar en otra nave. En esta nave, mis hermanos, Pablo empieza ya, yo creo que a pensar mucho, empieza nuevamente esa sombra de muerte, vuelve a regresar a él. Porque vean lo que dice el versículo 15, cuando ya llegan allí, si mal no recuerdo, ya llegan a Roma, dice el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos de Roma, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Fíjense cómo la vida del creyente así es, ¿no? Y así debe de ser. Vamos formando carácter, vamos formando una situación de fortaleza en nuestros pensamientos, en nuestra vida,
se fortalece en nuestra fe para seguir adelante. Pero Pablo ya va muy desgastado, va muy desgastado, y cuando llega a Roma él sabe que ahí han de suceder cosas todavía muy difíciles para él. Pero cuando ve a los hermanos, cuando ve a aquellos a los que ya conocía de tiempo atrás y que lo iban a recibir, él da gracias nuevamente. ¿Cómo dio gracias? Tampoco fue cantando, pero a lo mejor fue un simple gracias, Dios mío, porque llegó con bien y porque los hermanos lo recibieron. Y fue, yo creo, para bien, y cobró aliento, nuevo ánimo. Eso es lo que trae, mis hermanos, la gratitud a nuestro Dios por su misericordia, porque por su misericordia no somos destruidos, no hemos sido muertos. Por eso, mis hermanos, no es extraño que el creyente caiga en situaciones como las que el mismo Pablo nos dice. Si van, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12. Allá en 2 Corintios, capítulo 12. El creyente, mis hermanos, estamos llamados a tener una vida, déjenme así decirlo, de desgaste. ¿Por qué una vida de desgaste? Porque estamos invitados a tener una vida intensa, en todos sentidos, en el evangelio, pero eso no significa, mis hermanos, que nos apartemos de todas las demás cosas, del trabajo, de la familia, de los compromisos. Debemos tener una vida intensa en Dios y en el evangelio. Y esta vida intensa, mis hermanos, como la que llevaba Pablo, habrá quien diga, es que esa sí era una vida muy intensa. Yo creo que sí. Pero lo que sí nos debe de quedar claro, mis hermanos, es que tiene que haber un desgaste en nosotros. El desgaste en estar ofreciendo y dando. Ofreciéndonos y dándonos. Porque eso propicia, mis hermanos. Fíjense que yo tengo que propiciar y tú tienes que propiciar. Que yo y los demás demos gracias a nuestro Dios. ¿Sí? Y no solo el creyente, sino también el mundo entero, mis hermanos. Yo creo que aquellos que acompañaban a Pablo en el barco, ellos también aprendieron a darle gracias a Dios. Por el solo ejemplo y porque cobraron nuevas fuerzas y ánimo para seguir. Dice el versículo 15 del capítulo 12, 2 Corintios 12, versículo 15, dice así la palabra: Pero yo de muy buena gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto habla del desgaste, mis hermanos, que tiene el creyente. No entraré en algunos detalles que tiene el texto que son magníficos. Algunos necesitamos esa enseñanza. Yo no voy a amar para que me amen más. Ese efecto no siempre se logra. Y Pablo dice que él se gastaba su físico, su mente, su corazón, por amor a aquellos que decimos que son los hijos de Dios. Aquellos que han sido adoptados, yo me voy a gastar por ellos y seré gastado, es decir, me van a utilizar, es decir, se van a aprovechar de mí. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que habrá quien quiera que yo le ayude, que quiera que yo lo apoye, me van a gastar. Me gastaré, esa es voluntad mía. Yo quiero hacerlo, pero otros me van a pedir que me gaste por ellos. Y fíjense que en ese efecto, mis hermanos,
en el que hay un desgaste enorme como el que tenía el apóstol, llegan a suceder cosas enormes como las que describe aquí el capítulo 9. Si ustedes van para allá en 2 Corintios 9, todo el capítulo, yo sé que usted lo ha leído. No tenemos ahorita tiempo de leerlo, es difícil. Pero si usted recuerda lo que está ahí escrito, de lo cual voy a rescatar 2 o 3 conceptos y voy a leer 2 o 3 textos, vamos a encontrar por qué, mis hermanos, tenemos que gastarnos y que alguien me use, me gaste a mí en favor de él. Y este es un ejemplo que sucedió en la vida de la iglesia de Corinto. Y en ese sentido, mis hermanos, el apóstol provocó a otros a que se vuelvan su actitud de gratitud por la misericordia de Dios. Es decir, yo tengo que provocar que tú des gracias, que el mundo dé gracias con aquellos que me rodean. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo lo vas a lograr tú? Porque es una invitación que nos estamos haciendo. Vean lo que dice este capítulo. Versículo 1. Porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escrito. Está hablando, mis hermanos, de dar, suministrar, proveer a los santos. Es decir, cubrir necesidades. Este capítulo en particular habla de necesidades materiales. No está hablando aquí de necesidades espirituales directamente, de necesidades morales. No está hablando de eso de manera directa, sino de necesidades eminentemente materiales y muy de manera específica está hablando de dinero, el cual hay que gastarlo. ¿Y cómo lo voy a gastar? Pues tengo muchas formas. Pues me voy de vacaciones, ¿no? Me compro cosas nuevas. ¿Es malo eso? Yo creo que no, pero ¿y cuándo lo vamos a gastar? En lo que tenemos que gastarlo. ¿Y en qué me lo voy a gastar? Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo. Y pues cada quien lo toma o lo deja, ¿no? Es cuestión de fe. Dice así, dice el versículo 2. Pues conozco vuestro pronto ánimo. Fíjense cómo hay implícito una condición mental, psicológica, para muchas acciones en el Evangelio. Es necesario estar sanos mentalmente. Es necesario tener actitudes que hagan que fluya aquello que tiene que fluir de parte nuestra. Porque si estamos en desánimo, si estamos ahí en una cárcel de hierro, como dice el Salmo 107, estamos en sombra de muerte, en el desierto, en soledad, esto no fluye, mis hermanos. Esto no fluye la gratitud como debe de ser. Y la gratitud, mis hermanos, debe estar en nuestra vida y provocar a otros. Dice, pues yo conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Es decir, mis hermanos, que cooperaron, dieron, se habla de dinero en todo este capítulo. Y dice el versículo 6, Pablo, obviamente, a pesar de que hay un buen ánimo, Pablo siempre en ese deseo de que las cosas estén bien y mentalmente estemos bien, que no sintamos que son esfuerzos. Algunos de nosotros cuando hacemos esfuerzos y decimos, es que yo ya estuve allí tanto tiempo, yo ya no, que otros lo hagan.
ya no queremos. Esa actitud, mis hermanos, no nos sirve para el evangelio. Hay quien dice no, o nos negamos, o decimos que no a aquello que nos es propuesto como una tarea a resolver. Me gastaré, decía el apóstol, y que alguien me gaste a mí con un propósito. Entonces, el apóstol dice ahí en el versículo 6, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Esta es una fórmula magnífica, mis hermanos, en el entorno financiero económico de la vida de la iglesia, de una persona, de una familia. Estas son fórmulas magníficas del evangelio. ¿Cómo funciona la economía en nosotros, mis hermanos? Dice el versículo 7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza. Volvemos con lo mismo, se requiere un buen ánimo, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vean la promesa que el apóstol manifiesta. Aquel que aprende el dar, el suministrar, el gastar en lo que se debe de gastar. Dice el apóstol en este versículo que en nosotros abundará toda gracia. Es decir, la gracia, mis hermanos, es todo aquello que nuestro Dios nos regala, son dones inmerecidos para que nosotros estemos bien, dice, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, es decir, para dar. Que siempre tengamos para dar. El Señor nos da dinero para dar, no precisamente para tener una inversión en la bolsa de valores o en el banco. Qué bueno que la tengamos. Pero el dinero, este es el uso que el evangelio nos pide que le demos en prioridad. Y algunos de nosotros es algo que no tomamos en cuenta. Sigo leyendo. Dice, y el que da simiente al que siembra, y el que da semillas al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros acciones de gracias. Mis hermanos, cuando damos, provocamos que al que se le da, le dé gracias a Dios. Y si te quiere dar las gracias a ti, tú dile, no, a mí no me des las gracias, dáselas a Dios. Si tú acostumbras darle a la gente y darle, no estás esperando que te paguen, eso no funciona. Hay hermanos, yo me enteraba en la iglesia, que dan dinero y después lo andan cobrando. O lo dieron o no lo dieron. Mejor que digan, sabes que mira, te presto este dinero y después me lo regresas, ¿ah? Qué clarito quedó. Pero aquí la escritura está hablando de dar, suministrar, proveer. ¿Con qué propósito? De que la persona a la que yo le doy aprenda a darle gracias y yo levante su ánimo y sigan adelante. Hoy es que son unos malagradecidos. Eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir lo que nos toca cumplir. Y sigue diciendo, nada más para terminar. Versículo 12. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias. Ese es el propósito, mis hermanos.
Este es el propósito que estaremos buscando al darle gracias a Dios por su misericordia. Yo le doy gracias a mi Dios por su misericordia, pero yo tengo que provocar que otros también lo hagan. Pero cuando decimos en todo, como el apóstol lo dice en 1 Tesalonicenses, esto es más amplio. Aquí yo nomás estoy hablando de la parte material. ¿Por qué? Porque toqué este capítulo de Corintios. Y es algo ahí magnífico, mis hermanos. Permítanme entrar a la última cita. 1 Tesalonicenses 1, por favor, si van para allá. El apóstol cuando escribe sus cartas, mis hermanos, lo hace. Fíjense que todas las cartas de los apóstoles creo que son escritas con mucho cuidado. Sobre todo tienen un formato antiguo, que siempre empiezan con las salutaciones. Por ejemplo, hoy, no sé si a ustedes les tocó en alguna ocasión escribir alguna carta. Yo cuando era joven y niño, aunque no lo crean, no había internet. Eso lo digo para los jóvenes, ¿no? Porque ellos creen que el internet ha existido desde la época del Señor Jesús, ¿no? Y no, es apenas hace poquito, ¿no? Y en mi época me enseñaban a escribir cartas, no sé si ustedes les enseñaron a escribir cartas. Y si no sabías, te ibas allá a Santo Domingo con los evangelistas a que las escribieran ahí a máquina. Y bien curiosos que lo hacían, no sé si les llegó a tocar. Y había un formato, había regla de urbanidad, etc. Pues las cartas apostólicas tienen mucho de eso. Y Pablo siempre empieza con algunas salutaciones, una presentación personal. No buscan el conflicto. Fíjense que muchas de las cartas era para corregir cosas. Y siempre las cartas, todas las cartas, ponderan primero la solución al conflicto. ¿Cómo manejar el conflicto? Y Pablo, mis hermanos, empieza por un lado blandito, ya después penetra cosas más fuertes. Dice así, leo del versículo 1 al 3 nada más. Dice así, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación de paz, por supuesto. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y fíjense que aquí me detengo tantito. Ustedes cuando oran sí se acuerdan, claro, lo primero yo creo que se acuerdan es de su familia, ¿no? De buenas o creo yo. Y después sí se acuerdan de la iglesia. Y aunque seamos muy genéricos, ¿no? Dios mío, me acuerdo de todos mis hermanos en la iglesia. Qué bueno, ¿no? Será algo muy bueno. Aquí Pablo, al principio de la carta siempre es muy general y al final ya hace salutaciones muy personales. Pero siempre hay que acordarnos de aquellos que creen como nosotros. Dice, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, en nuestras oraciones. Versículo 3. Sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor, gastarse y desgastarse, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Mis hermanos, estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por su misericordia,
Pero acostumbrémonos también a provocar a otros a que den gracias. Provocar, mis hermanos, que los demás también en ese sentido salgan de ahí donde se encuentran, en abismos, en cárceles existenciales. Nos podremos ayudar simplemente con que provoquemos que ellos den gracias a Dios. En una simple palabra, en una simple expresión, o bien mediante un cántico, que sería algo magnífico. Mis hermanos, les agradezco su atención a esta pequeña reflexión. Dios quiera que algunos de nosotros nos sigan. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Gracias.